Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como Jesús lo prometió, el Espíritu Santo descendió a los discípulos y comenzaron a predicar valientemente en Jerusalén. Más de 3.000 personas fueron bautizadas en un solo día y se convirtieron en seguidores de Jesús. Estos nuevos creyentes eran odiados y a medida que más personas eran bautizadas, muchas de ellas sufrieron persecución. En el camino a Damasco para encarcelar a más cristianos, Jesús se le apareció a Saulo. En ese instante refulgente, él se convirtió. Su nombre fue cambiado a Pablo y llegó a ser un gran misionero. El emperador Marco Aurelio se gozaba en amarrar a los cristianos a las patas de los caballos salvajes y observar cómo eran despedazados en esa forma. Muchos miles de personas fueron echados a los leones en el Coliseo de Roma. Después, sus cuerpos eran recogidos y enterrados en las catacumbas. Aquí, por cientos de millas a lo largo de la ciudad, se encuentran largos túneles y habitaciones, donde los cristianos se escondían para escapar de la persecución y dar sepultura a sus seres queridos. En muchos países había misioneros cristianos. En Inglaterra, un hombre llamado Albán fue convertido por medio de un misionero. Más tarde, fue encarcelado y ejecutado en estas colinas a causa de su fe en Jesús. La luz del Evangelio comenzó a brillar en Irlanda por medio de un joven de 16 años llamado Patrick. Más tarde en su vida hizo una gran obra para Dios, predicando acerca de Jesús y edificando escuelas de entrenamiento para otros misioneros. En la pequeña y solitaria isla de Iona, en Escocia, un hombre llamado Columba estableció un centro misionero. Aquí se observaba el sábado y muchos misioneros fueron enviados por toda Europa. Un centro de avance misionero en otra isla cerca de la costa de Inglaterra llamada Lindisfarne, más tarde se convirtió en un centro para la traducción de porciones de la Biblia a la lengua anglosajona. De vuelta en Roma, muchos cambios estaban ocurriendo. La vieja religión pagana se encontraba en decadencia y el cristianismo crecía rápidamente. Se animaba a los paganos a traer sus creencias a la iglesia. Templos paganos del sol, como este en Roma, eran salpicados con agua bendita y declarados iglesias cristianas. Estatuas paganas de Mitra y de otros dioses fueron renombrados en honor a Jesús, a María o a los 12 apóstoles. El nacimiento del Dios del Sol, el 25 de diciembre, se convirtió en el día de Navidad. El día de adoración al sol se convirtió en un día festivo imperial en honor del emperador. Él quería que todos se unieran como cristianos y perseguía a los paganos para forzarlos a convertirse en cristianos. En Roma, la iglesia se fortaleció y para el año 538 el Papa se había convertido en el rey más poderoso de toda Europa. Como él era rey, comandaba ejércitos con los cuales podía hacer cumplir por la fuerza los decretos religiosos. Esta combinación de la iglesia con el gobierno se convirtió en una institución conocida como el papado. En Siria, vivían cristianos que tenían las mismas creencias que enseñaban los apóstoles. Estas ciudades de Siria son hoy el remanente silencioso de aquellos creyentes. Otro grupo de personas que continuaron guardando la fe de Jesús eran los valdenses. Durante los próximos siglos, que llamamos la Edad Oscura, los valdenses mantuvieron encendida la llama de la verdad bíblica. Estas personas adoraban en sus propias iglesias, se negaban a tener imágenes y estatuas y confiaban solamente en Dios para su salvación. Al negarse a obedecer a la iglesia de Roma, este pueblo sufrió una intensa persecución. Fueron forzados a abandonar sus hogares y a escapar a las montañas del norte de Italia para evitar la muerte. Tenían que refugiarse en cuevas o en valles escondidos. Su único crimen consistía en su decisión de obedecer a Dios y su negativa de obedecer a los hombres.
Aquí aparecen algunas de las armas, espadas y bolas de cañón usadas contra ellos. Usando estos pedazos lisos de rocas, como escritorios, copiaban parte de la Biblia. Después salían como misioneros a compartir con otros las buenas nuevas acerca de Jesús. Este es un monumento erigido para recordar a estos fieles valdenses. Presenta la Biblia abierta, un símbolo muy apropiado de los valdenses y su fe implícita solamente en la palabra de Dios. La Biblia predijo un periodo de 1260 días. Siendo que en la profecía un día simboliza un año, este periodo representa en la realidad 1260 años. Durante este periodo de tiempo, el papado en Roma tuvo gran poder. Comenzó en el año 538 a.C. y finalizó en el 1798 después de Cristo. A pesar de la penumbra, había hombres que eran grandes predicadores y reformadores. Henry de Lausen, en Suiza, fue arrestado por predicar en contra de las falsas doctrinas. En Brescia, Italia, un reformador llamado Arnoldo fue capturado y quemado en una estaca, y sus cenizas arrojadas al río Tíber. Durante algún tiempo, Francia controló el papado, y los papas tenían que vivir en un lugar llamado Aviñón, en el sur del país. En un intento para detener las luchas entre los papas, el emperador Segismundo citó un concilio de la Iglesia en Constanza. Allí fueron depuestos 3 papas y escogido un 4º papa. Fue antes de este concilio que Juan Hus fue llamado a comparecer en el tribunal. Hus era un poderoso predicador y reformador de Bohemia, país que se conoce hoy con el nombre de Checoslovaquia. Como consecuencia de su predicación, Hus fue llamado a Constanza, donde se le alojó en esta casa. El emperador por fin hizo que lo trajeran delante del concilio que se reunía en esta gran sala. Le acusaron de enseñar herejías y fue condenado a muerte. Primeramente fue torturado en forma cruel. Luego fue atado en una estaca, donde la madera fue apilada a su alrededor y finalmente se le prendió fuego. Mientras que las llamas iban cubriendo su pecho y su rostro, él repetía una y otra vez la oración: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es la piedra que se erigió en su memoria en el lugar de su ejecución. En el siglo XV, el sábado se observaba en las aldeas alrededor del pueblo pesquero de Bergen, en Noruega. Por esa razón, el concilio de la Iglesia reunido en Bergen en 1435 condenó a los observadores del sábado y mandó que de allí en adelante el domingo fuese observado en lugar del sábado. Mientras tanto, en España, los guardadores del sábado vivían en el pequeño pueblo de Sabadell, una fortaleza para las verdades bíblicas. Al negarse a abandonar sus creencias, miles de estas personas fueron encarceladas y juzgadas ante la infame Inquisición, y finalmente fueron quemadas vivas en esta plaza de Madrid. En Rusia, los monjes del monasterio de Novgorod observaban el sábado hasta que sus líderes fueron llevados a Moscú. Allí fueron juzgados y condenados a morir quemados en jaulas colocadas en la plaza principal de la ciudad. Uno de los pioneros de la Reforma fue Savonarola. Disgustado por la riqueza e inmoralidad del mundo, se convirtió en un monje. Fue enviado a Florencia y se convirtió en un gran predicador de la iglesia de San Marcos, y como resultado, la ciudad entera se reformó. En Inglaterra, John Wycliffe organizó grupos de predicadores que enseñaran al común del pueblo las doctrinas de Jesús. Su obra más grande fue la traducción del Nuevo Testamento al inglés por primera vez. Por esta razón, John Wycliffe ha sido llamado la estrella matutina de la Reforma. La Reforma realmente comenzó con Martín Lutero. En un intento de encontrar la paz y la salvación, Lutero se había convertido en un monje. Durante largos años, él probó todos los medios de enseñanza de la Iglesia tratando de encontrar perdón.
Se hizo maestro de la Universidad de Wittenberg y mientras preparaba sus charlas, leyó las palabras de la Biblia: el justo por la fe vivirá. Poco después, un hombre llamado Tetzel se hallaba vendiendo indulgencias o perdón de pecados. Se garantizaba el perdón de los pecados siempre y cuando se pagara la cantidad de dinero correcta. Enojado Lutero, escribió 95 razones por las cuales las indulgencias eran un error. Estas 95 tesis, como fueron llamadas, fueron clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que a su vez era el boletín de noticias de la universidad. Muy pronto la gente leyó estas tesis y estuvo de acuerdo con Lutero. En pocos meses habían sido traducidas y eran discutidas en toda Europa. La acción de Lutero encendió la chispa de un gran reavivamiento y reformas religiosas. Él continuó escribiendo y orando de acuerdo con la Biblia, y muchas personas se unieron a su movimiento. Finalmente, en 1521, Lutero fue llamado a comparecer ante el concilio llamado la Dieta, que se reunía en un lugar llamado Worms. Menos que esté convencido por la razón y las escrituras, yo no acepto las autoridades de papas y concilios, porque ellos se contradicen. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Yo no puedo, ni quiero retratarme en nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto, ni prudente. Esta es mi posición, no puedo cambiar. Dios, ayúdame. Amén. Lutero pudo escaparse de Worms, y aunque un decreto del Papa lo declaraba un hereje y lo condenaba a muerte, pudo vivir a escondidas mientras tradujo la Biblia al alemán. A causa de las protestas que él comenzó en contra de las prácticas y doctrinas católicas, los reformadores y sus seguidores fueron llamados protestantes. Suiza se convirtió en un centro del movimiento protestante. En esta casa, en las montañas de Suiza, nació Ulrich Zwingli, gran dirigente reformista. La mayor parte de su trabajo fue en Zúrich, donde predicó en esta catedral de la ciudad. En el sur de Suiza, la ciudad de Ginebra fue reformada completamente por medio de la predicación de Juan Calvino. En la actualidad, el concilio de esta ciudad ha erigido la muralla de la Reforma para conmemorar la obra hecha por Juan Calvino y sus compañeros de reforma. En Francia, los hugonotes, como eran llamados los protestantes franceses, se convirtieron en los campeones de las verdades bíblicas. En Finlandia, todavía se seguía observando el sábado como el séptimo día. Esta iglesia fue el centro de un reavivamiento que enfatizó la segunda venida de Cristo y la observancia del sábado como día de reposo. En el concilio de la Iglesia Católica celebrado en Trent, la tradición de la iglesia fue sostenida como algo de igual valor a la Biblia, y fue usado como evidencia el hecho de que la iglesia había cambiado el día de reposo del sábado al domingo. En Inglaterra, dos reformadores, Latimer y Ridley, fueron atados a una estaca en el medio de la calle Broad, en la ciudad de Oxford. Mientras las llamas les quemaban, Latimer lloraba diciendo: «Sea valiente, señor Ridley. Hoy encenderemos una luz en Inglaterra que jamás se apagará». Sus palabras resultaron ciertas, ya que en muy pocos años fue dada una orden en Inglaterra de que una Biblia fuese colocada en cada iglesia del país. Al norte de Inglaterra, en Escocia, Juan Knox predicaba acerca de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Esta es la catedral de Edimburgo, en la cual la reina, al escuchar las profecías por la primera vez, se impresionó y asustó tanto
que se cuenta que sus rodillas se golpeaban juntas al escuchar hablar a Knox. La persecución irrumpió contra los protestantes en Escocia. Muchos protestantes escoceses fueron quemados en estacas, algunos de ellos en este lugar, en el viejo mercado Gras de Edimburgo. Otros fueron lanzados en la prisión por firmar un acuerdo llamado el Pacto Nacional, mediante el cual ellos se comprometían a defender sus libertades y su religión. En este lugar, llamado Wintown, las dos Margaritas fueron condenadas a morir ahogadas. Ellas fueron llevadas al lado del mar con la marea baja. La mayor de las dos, una viuda de 60 años de edad, fue amarrada a una estaca colocada en la arena un poco lejos de la orilla, mientras que la otra Margarita, de solo 18 años de edad, fue amarrada más cerca de la orilla. La marea subió y la mayor de las Margaritas se ahogó primero, mientras que los sacerdotes trataban de persuadir a la más joven a renunciar a sus creencias religiosas. Ella se negó, y a medida que las aguas subían sobre su cabeza, ella solo repetía el texto de la Biblia: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Pero la Reforma continuó propagándose, y Holanda llegó a convertirse en un país protestante. El pueblo bohemio llamado Tabor se convirtió en un centro protestante en ese país. En el siglo XVII hubo en toda Europa una gran reforma llamada el movimiento anabautista. Algunos de estos bautistas también guardaron el sábado del séptimo día y se les llamó bautistas del séptimo día. El doctor Pedro Chamberlain, que fue médico de la corte de 3 reyes de Inglaterra, también guardaba el sábado. En su tumba se lee la siguiente inscripción: «Y de su religión, él fue cristiano, guardaba los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fue bautizado en 1648 y guardó el sábado del séptimo día por más de 32 años». John Wesley fue un gran predicador inglés que viajó a lo largo y a lo ancho del país, predicando a grandes multitudes al aire libre. En 1798, los soldados franceses invadieron a Roma y tomaron prisionero al Papa. El papado fue destituido del poder político del cual había disfrutado durante la Edad Media. Por esta razón es por la que la fecha de 1798 señala el fin del periodo de la profecía de los 1260 años. Para señalar este tiempo del fin, fue que ocurrieron grandes señales. Entre ellas, sucedió el gran terremoto de Lisboa en 1755. El sol se oscureció misteriosamente en mayo de 1780, y esa misma noche la luna se tornó roja como sangre. La última gran señal tuvo lugar la noche del 13 de noviembre de 1833, cuando el cielo se cubrió totalmente con estrellas que caían. La hora profética de Dios había llegado. Los 2300 años profetizados por Daniel habían de terminar en 1844. Entonces Jesús comenzaría su obra final en el cielo antes de regresar a la tierra. La hora del juicio de Dios ha llegado y la gente debe prepararse para la venida de Jesús. En Suecia, aquellos que predicaban acerca de la segunda venida de Jesús fueron puestos en la cárcel de Örebro, pero en su lugar, Dios usó niños y niñas para la predicación. En los Estados Unidos, un campesino que también estudiaba las profecías de Daniel se convenció de que Cristo vendría pronto. Se llamaba Guillermo Miller. Sin embargo, con él comienza una nueva historia, la historia de los adventistas del séptimo día.